Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados, prensa y público que nos acompaña, con el permiso de la mesa. La que suscribe, diputada Daniela Griego Ceballos, integrante del Grupo Legislativo de Morena de esta legislatura, con fundamento en el artículo 33, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado, 33, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, y el artículo 8, fracción onceava del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, pongo a consideración de esta soberanía el anteproyecto de punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del Estado de Veracruz para que se realicen acciones para abatir de manera contundente los feminicidios y la desaparición de mujeres y niñas en Veracruz bajo los siguientes antecedentes. El 9 de septiembre de 2015 fue presentada la solicitud de alerta por violencia de género contra las mujeres por 10 organizaciones del Estado de Veracruz. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, conformó un grupo de trabajo que atendiera esta solicitud, el cual realizó un diagnóstico de la situación de violencia en el Estado. El grupo de trabajo entregó el diagnóstico al gobierno estatal, que contenía 15 conclusiones que tenían que atender las diferentes dependencias de la administración pública estatal. El 4 de febrero de 2016, el gobierno del Estado aceptó las conclusiones y propuestas realizadas por el grupo de trabajo. El gobierno estatal tuvo 6 meses para atender dichas observaciones y el 4 de agosto de 2016, el titular del Poder Ejecutivo remitió a la CONAVIM un informe sobre dichas acciones. El 23 de septiembre de 2016, previo estudio y valoración de la información entregada por el gobierno del Estado de Veracruz, el grupo de trabajo presentó a la CEGOV su dictamen, en el que concluyó por unanimidad que del análisis en su conjunto de todas las acciones realizadas por el gobierno del Estado en el plazo de 6 meses, no se actualizaron los elementos suficientes para el cumplimiento de las propuestas contenidas en el referido diagnóstico. El 23 de noviembre, la CONAVIM declaró la alerta de violencia de género contra las mujeres en los siguientes 11 municipios del Estado: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Chuapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Jalapa. Cabe señalar que se tiene que atender de igual manera los municipios que están presentando a mayor escala ese tipo de violencia de género, por mencionar los municipios de Río Blanco, Nogales, Ciudad Mendoza en la zona conurbada de Orizaba, así como el municipio de Tihuatlán en la zona de Poza Rica. De igual manera, se recomiendan realizar acciones específicas en los municipios con población predominantemente indígena, para que se atienda la violencia contra mujeres y niñas indígenas en la entidad. La alerta de violencia de género es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo. De acuerdo con el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la alerta es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Además, según el artículo 23 de la mencionada ley, su objetivo consiste en garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos. Es por ello que los gobiernos municipales deberán adoptar las acciones que sean necesarias para ejecutar las medidas de seguridad, prevención y justicia y reparación que se enuncian a continuación, y todas aquellas que se requieran para garantizar a las mujeres y niñas que se encuentran bajo su jurisdicción el derecho a vivir una vida libre de violencia. Entre las medidas de prevención están establecer un programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de derechos humanos de las mujeres para las y los servidores públicos del gobierno estatal. Crear unidades de género que de manera coordinada operen en todas las instituciones del gobierno para promover de manera transversal, entre otras cosas, la igualdad entre mujeres y hombres, así como el quehacer público con perspectiva de género. Integrar y actualizar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres. Diseñar una estrategia educativa intercultural en derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género.
Del mismo modo, se deberá realizar programas de capacitación aplicando la nueva norma 046, referida a violencia familiar, sexual y contra las mujeres con un enfoque de género, multiculturalidad e interculturalidad. Generar campañas permanentes de alcance estatal, interculturales, disuasivas, reeducativas e integrales, encaminadas a la prevención de la violencia de género a nivel estatal y municipal, y particularmente se requiere que en los municipios de población predominantemente indígena se lleven a cabo las siguientes acciones: diseñar una estrategia transversal de prevención de la violencia contra las mujeres y replicar los modelos de redes comunitarias para la prevención y atención de la violencia de género con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil. Entre las medidas de seguridad se encuentran publicar y divulgar en medios de comunicación y lugares estratégicos la naturaleza y los alcances de la alerta de violencia de género, diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia, crear módulos de atención inmediata para mujeres en situación de riesgo en los municipios que comprende la alerta, emprender las siguientes acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, implementar y monitorear objetiva y diligentemente las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia y garantizar su efectiva ejecución, y buscar y localizar niñas y mujeres desaparecidas. Entre las medidas de justicia y reparación están garantizar el derecho de acceso a la justicia y que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad todos los casos de violencia contra las mujeres y feminicidios. Establecer mecanismos de supervisión y sanción a servidores públicos que actúen en violación del orden jurídico aplicable en materia de violencia de género. Realizar un plan individualizado de reparación integral del daño respecto a los casos de homicidios de mujeres y o feminicidios. Determinar una medida de reparación simbólica para todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en el Estado. Visibilizar la violencia de género y mensaje de cero tolerancia. Con base en lo establecido en el artículo 26, fracción tercera, inciso A de la Ley General de Acceso, por medio del Ejecutivo Estatal, deberá enviar un mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra de las mujeres. Este mensaje deberá ser divulgado en medios de comunicación y replicado por otras autoridades estatales y municipales, particularmente en los municipios donde se ha declarado la alerta de violencia de género. Con base en lo establecido en el artículo 23 de la mencionada ley, el gobierno estatal debió además especificar a la CONAVIM en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la declaratoria los recursos presupuestales que serán asignados para hacer frente a la contingencia de la alerta de violencia de género. Recordemos pues que en septiembre de 2015 las 10 organizaciones de la sociedad civil solicitaron al gobierno federal que se declarara la alerta de violencia de género en Veracruz, preocupadas porque se registraba un feminicidio cada 3 días en la entidad en 2015. 17 meses después, esta cifra no se ha detenido. Por el contrario, el número de víctimas crece. Según datos del proyecto Asesinatos de Mujeres y Niñas por razón de género, feminicidios en la entidad veracruzana, que se lleva a cabo en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, en enero de 2017 se registró la muerte de una mujer cada 2 días y durante febrero hubo 24 asesinatos de mujeres, casi 1 por día. El Ejecutivo Estatal no ha demostrado que esté tomando cartas en el asunto. No obstante, que el 23 de noviembre del año pasado se emitiera la declaratoria de alerta de violencia de género, la 6ª que se emite en el país. Retomando la posición expresada públicamente el pasado fin de semana por la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir y la Red de Mujeres Feministas de Veracruz, hacemos énfasis que las cifras de feminicidios, el número de mujeres y niñas desaparecidas, las deficiencias institucionales documentadas, la impunidad observada en la mayoría de los casos y la nula reparación del daño para las víctimas ameritan no solo declarar una situación de alerta, sino la intervención real, comprometida de todos los niveles de gobierno y todos los actores en un plan de emergencia. El gobierno del Estado de Veracruz se comprometió a acciones contundentes y específicas para atender la problemática, pero a la fecha no hay resultado y por el contrario siguen apareciendo mujeres asesinadas. No se conoce el programa integral de trabajo del gobierno para atender la alerta de violencia de género en los 11 municipios señalados en la declaratoria y tampoco se conoce el presupuesto que se ha destinado para ello, si es que existe.
No hay difusión de la alerta de violencia de género contra las mujeres y el cumplimiento del decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 23 de noviembre de 2016, donde el gobernador declara la alerta de observancia general y obligatoria para todo el Estado. Las autoridades municipales no han proporcionado la atención inmediata a las mujeres en situación de violencia y sus acciones se realizan sin articulación con las autoridades estatales. Ante esta situación es imprescindible la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la planeación, desarrollo y evaluación de las acciones de la alerta de violencia de género. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente anteproyecto de punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del Estado de Veracruz para que se realicen acciones para abatir de manera contundente los feminicidios y la desaparición de mujeres y niñas en Veracruz. Ni una muerta, ni una desaparecida, ni una mujer violentada más. Muchas gracias. Todo este asunto, el exhorto, y aquí probablemente pudiera ser también incluir, no nada más es al señor gobernador, tiene que incluirse sobre todo a los alcaldes de estos 11 municipios que ya tienen la alerta, porque de nada sirve que el gobernador esté realizando acciones o inicien acciones contundentes para abatir los feminicidios si pocos son los alcaldes que ponen atención en este asunto. Pregunto, diputada Daniela Guadalupe Griego, pues todo el grupo desea sumarse a su exhorto, si usted permite que como grupo, toda la mesa se adhiera a su anteproyecto. Sí, claro que sí. Okay. El anteproyecto se turna a la Junta de Coordinación.